Bueno, mil gracias al equipo del Banco de la República, de las entidades organizadoras por la invitación. Yo voy a aprovechar que nosotros vamos pues en la última tarde y que lo rico que ha sido pues las anteriores sesiones y los debates, entonces voy a tratar de no repetir ni mucho menos cosas que además están muy bien dichas y no podría hacerlo mejor. Y por ende, tratando de atenerme a los 15 minutos, voy a tratar de ser telegráfico para presentar algunas cosas que quizás son útiles en esta construcción colectiva de estos días y en la conversación que tengamos después. Primero, 4 elementos que me parece que el debate ha mostrado y que pues me ayudan a abreviar lo que he preparado. Colombia vive desde hace unos 15, 20 años unas sistemáticas políticas públicas que se han propuesto romper la relación entre ciudad y campo que el país construyó durante 500 años. Y esa ruptura de la relación entre ciudad y campo, que es el primer aspecto, acontece en un país con una enorme diversidad urbano-rural regional. Tenemos 3, 4 ciudades de más de 2, 3 millones de habitantes, Bogotá ni se diga. Tenemos 12, 15 ciudades de 500.000 habitantes intermedias, todas con entornos rurales en los cuales se produce gran parte de los alimentos de que disponen esas ciudades. Somos un país único en el mundo, dejo solo enunciado el tema, no me da tiempo. Segundo, esa ruptura se da en parte por unas reformas urbanas. Tenemos un debate ahora en Bogotá, por ejemplo, donde se habla de movilidad, competitividad, pero muy poco del tipo de ciudad que tenemos en esos vínculos con el campo, las identidades, etc. Y la ruralidad está siendo transformada hacia como un escenario para la extracción de bienes primarios y la exportación, y como un escenario de botaderos de basura. Es decir, la ruralidad ya no es ese escenario de producción agrícola, de hábitat del campesinado, etcétera, sino que el ideal del desarrollo, lean el plan Las Locomotoras, es que el campo se convierta en productor de materias primas y descomponga completamente esas estructuras diversificadas de producciones alimentarias. Tercer elemento, lo público. Lo público ha sufrido como pocos en los últimos 20 años, y especialmente en los últimos 10, una estigmatización, empezando por el Estado, y ni qué decir ahora de los bienes comunes, en el sentido de que es indeseable, de que es corrupto, etcétera, etcétera. Gracias a eso, en parte, tenemos esta orgía de corrupción como la que hay en Colombia, que es la resaca, es el resultado de 20 años de estar estigmatizando al Estado y olvidando que quien corrompe al Estado son los grandes grupos económicos privados. Para decirlo ahora solo con una frase, los Nule, por ejemplo, tuvieron el manejo de la tercera parte del acueducto de Bogotá durante todos estos años. Para quienes no lo sabían, lo menciono, a través de Aguas Capital. Y el cuarto elemento, lo social y lo político están profundamente divorciados, por eso la política se ha envilecido. Bien, ahora se nos propone unas ideas, unos elementos para la reflexión sobre el desarrollo, lo local y el agua. El desarrollo, como ya sabemos, y cada vez es más evidente en el mundo, es una idea que no duró 60 años. En los 40, al finales de los 40, cuando el presidente Truman, en la reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, dijo: hay que desarrollar los que no están desarrollados y los que ya... Y construye ese concepto que ahora está en crisis en todos los sentidos de la palabra, no me extiendo, sobre lo menciono. Lo local debemos repensarlo porque ya no es simplemente un peldaño entre lo local, lo regional, lo nacional y lo mundial. Ya lo local tiene unas dimensiones que algunos autores han hablado de lo glocalizado, es decir, lo local global, aquellos lugares o territorios, etcétera, donde aterrizan multinacionales con lógicas extractivas a reorganizar territorio, o donde se hacen zonas francas para el tránsito hacia la exportación o a la importación, etcétera, o se abren minas, en fin. En ese sentido, lo local debemos pensarlo porque es lo que está como construcción de territorio, de territorialidad, inducida por intereses de afuera, están destruyendo territorialidades, lugares, hábitats, etcétera, que han sido construidos históricamente, y ahí hay un tema fundamental. Y finalmente el agua. Ayer se hablaba largamente que si el agua cuesta traerla, pues entonces tiene que tener un precio, etcétera.
que son argumentos. Una cosa es que todos tenemos que asumir los costos de mantener el agua en su ciclo, o tenemos que asumir los costos de potabilizarla o de traerla hasta las ciudades, y otra cosa es que el agua se vuelva mercancía. Entre todos nosotros asumimos una serie de costos de vivir en sociedad, pero no le ponemos precio a los votos, por ejemplo. Bueno, se los ponemos, pero no debiéramos ponérselos. Y para poder votar tiene que haber unas reglas de convivencia que no se compran ni se venden. Igual quieren hacer ahora con el agua, bajo la idea de que como cuesta, tiene que tener un precio y volverse una mercancía. Hay una diferencia enorme. Esto me lleva al punto que quiero relevar en esta parte de mi presentación, que es que hablar de la economía del agua sin hablar de la economía política de la vida en sociedad y de los recursos naturales, etcétera, pues es muy complicado, porque ya es caer en una trampa, y ayer lo veíamos en el panel en donde se discutía sobre el asunto. Porque al hablar de economía política hablamos de dos cosas o de tres cosas fundamentales. No hablamos solo de producción y de mercados, hablamos también de formas de reproducción social, cómo los grupos sociales se dan las mañas desde sus culturas para educar a sus hijos, para vivir en vecindad, etcétera, y no todo eso en un país como el nuestro está mediado por el mercado. Las abuelas que cuidan a los nietos no le cobran a las hijas por cuidarles a los nietos, o quienes lavamos la ropa en casa de la abuela los fines de semana en los sectores populares porque no tienen lavandería, no se cobra. Aquí hay todos unos regímenes de prestaciones de servicios socialmente motivados, y hay ejemplos más complejos con la alimentación, etcétera, y eso no lo lee la economía. Eso para la economía son externalidades, como lo es el tema ambiental, como lo es la reproducción de los ecosistemas, etcétera. En ese sentido, hoy en Colombia, como en casi todo el mundo, estamos viviendo el último asalto a lo que queda de bienes comunes, a lo que queda de quinta esencia de esas bases de la economía política, a lo público. Y en este caso el agua es por excelencia, como elemento vital, ese componente esencial de la vida social que tenemos que cuidar para no dejarlo convertir en mercancía ni privatizarlo. El arrasamiento de las condiciones del ciclo del agua en Colombia a través de la minería, a través de todas estas lógicas de desarrollo rural, a través de todo lo que hemos visto, o a través de su embotellamiento para convertirla en mercancía, una de las formas de convertirla en mercancía. Mi tesis que quiero pues presentar a la reflexión es: quien hace eso en cualquier lugar del mundo pues es un ecocida, digámoslo así, está atentando contra un elemento esencial de la vida misma, y convirtiendo el que no puede pagar por el agua, que se muera de sed, que se muera, que pierda la dignidad, que no se bañe, etcétera, etcétera. Pero es que en un país como Colombia, ese ecocidio es más grave todavía, porque con eso estamos liquidando los elementos de nuestra identidad de colombianos. Y aquí vienen unas proposiciones que les quiero hacer rápidamente. Colombia es un país cuya cultura está basada en el agua. Si algo nos diferencia de otros países, incluso latinoamericanos, es que somos un país de cultura de agua, y fundamentalmente de cultura del agua de los ríos. Somos fluviales, desde el paseo de olla hasta la manera como se construyen barrios en los sectores populares de las ciudades. Estamos ligados a los ríos por identidad, por herencia, por horizonte de sentido, incluso de la manera de construir la vecindad, etcétera. Voy a poner unos rápidos ejemplos. Identidades indígenas. Está el ejemplo muy ya conocido de los zenúes, no lo voy a mencionar. El pueblo guayú, que habita en una zona árida y semiárida, es un pueblo que está ligado a una concepción del ciclo del agua. Las mujeres, cuando retornan después de muertas, retornan como agua localizada, como pozos. Los hombres retornan en la forma de lluvia. Cuando un chamán o un piache guayú toca un tambor, está convocando a los guayú antiguos para que llueva en el desierto, y porque tanto mujeres como hombres ya anónimos que han muerto van al fondo del mar. Recuerden que estamos en una península, y ese retorno es una manera en la cosmovisión guayú de representarse el ciclo del agua, que es el ciclo de la vida y que es el ciclo de la reproducción del pueblo guayú. Ejemplos como esos, con sus especificidades culturales. Los guambianos se dicen hijos del aroiris y del agua. Ellos tienen aguaceros machos y aguaceros hembras que reproducen toda una red de microcuencas en sus resguardos, y están ligados en su origen también al agua.
Hay muchos otros ejemplos, los muiscas mismos, en el sentido del salto de Tequendama, fue posible la vida en la sabana porque hubo un desagüe, digamos, legendario, fundacional, etcétera. Pero también los campesinos, menciono el tema de los campesinos cafeteros. La colonización cafetera tumbó monte, pero conservó bosques de galería y construyó un saber en el eje cafetero del manejo del agua con acueductos comunitarios muy impresionante, que sobre eso también podríamos hablar. Pero lo urbano, empezaba diciendo que Colombia tiene una cantidad de ciudades intermedias casi todas de piedemonte, y si no tienen el dato, los que no lo conocen, asómbrense. En ciudades como Villavicencio, como Dos Quebradas, como Popayán, en muchas de estas ciudades todavía el Ibagué, 25-30% del servicio de agua está en manos de acueductos comunitarios, en los barrios populares, en los contextos urbanos. ¿Por qué? Porque son ciudades que han crecido informalmente hacia afuera de unos núcleos urbanos de piedemonte, donde la gente, como no llega el servicio de acueducto, construye un acueducto en la microcuenca, digamos, que le toca, y ahí hay una realidad de gestión pública comunitaria del agua interesantísima, que ahora con la metropolización de los mercados del agua, con la mercantilización, etcétera, se está queriendo desestructurar, buscando la participación ciudadana que no se nos ha perdido, y pudiendo mejorar muchos de esos acueductos que tienen sin duda a veces limitaciones, pero que cobran 2-3 mil pesos mensuales de agua, mostrando que en las condiciones del país es viable un servicio desde la lógica pública, en este caso comunitaria. Bien, dejo ahí los ejemplos. Violencia en estos últimos 10-15 años, muy orientada, ha estado camuflada bajo la idea de que es antiinsurgente, que es la lógica del conflicto armado, pero es una violencia que tiene una funcionalidad en unas lógicas de desarrollo. Despojos, y no voy aquí a repetir las masacres, las lógicas de los desplazados, voy a nombrar 4 o 5 tipos de despojos colectivos en torno al agua. Nuestros ríos, es el primero, se convirtieron en los cementerios y en las cloacas a donde se arrojaron durante años y años los cadáveres y los despojos de aquellas personas violentadas por las violencias para sacar campesinos, robar la tierra, generar unas lógicas de desarrollo rural. Todos somos víctimas y dolientes, y el Estado colombiano y nosotros mismos nos debemos una restitución y una reparación profunda, porque nuestros ríos han sido envilecidos por esta lógica de violencia durante muchos años, y sencillamente no hemos ni siquiera incluido estos temas en los debates de justicia y paz, de verdad, justicia y reparación, y ese es un tema que toca la esencialidad de nuestra identidad. Segundo elemento de despojos, desecación de ciénagas y pantanos. Esta mañana Víctor Negrete nos hacía una excelente exposición sobre el tema en Córdoba. Tercero, el desarraigo de las gentes del agua. La pesca artesanal en el río Magdalena pasó de 76.000 toneladas al año a menos de 3.000 toneladas en el momento de hoy. Todas esas culturas anfibias campesinas de pescadores, campesinos que alternan usos de la tierra para cultivar, usos del río para pescar, están en profunda descomposición, tanto por el desarraigo, el desplazamiento forzoso, etcétera, como por el copamiento de terratenientes en las riberas de los ríos, que generan el otro elemento que es la crisis invernal: inundaciones, avalanchas, remociones en riesgo en las ciudades, todo producto de unos modelos de ocupación de los cuales también se habló ayer y que no voy a mencionar. Se me cumplió el tiempo. La tesis final que les quiero decir es las preguntas que se hacían esta mañana. ¿Y entonces qué hacemos? Y qué hacemos es, tenemos una oportunidad en estos temas del agua para desde ahí empezar a recuperar las dimensiones profundas de lo político, de lo público, de lo colectivo. Esta mañana que le preguntaban a los ponentes, ¿qué hacemos? Y yo traté de elaborar una respuesta también con algunas preguntas. El día que yo vea que estamos interpelando a los candidatos, por ejemplo, con el tema, listo, usted quiere que votemos por usted, ¿usted qué va a hacer con el ciclo del agua en Bogotá? ¿Usted qué va a hacer con el ciclo del agua en Colombia? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Usted qué va a hacer con estas restituciones colectivas que nos debemos entre todos? El día que empecemos a dialogar en esos escenarios es el día en que la política misma empezará a recuperar su dignidad, empezará a superar este envilecimiento que vive. Pero también desde lo doméstico, desde lo cotidiano,
recuperando una dignidad, revalorizando unas identidades que estas lógicas de desarrollo que nos venden, lo primero que hacen es arrasarlas. Creo que es un principio de respuesta a muchas de las preguntas de este evento. Mil gracias.